José Naupari. Y ahora vamos a hablar de economía y de un aspecto que en especial nos preocupa porque es un símbolo de dinero y oportunidades perdidas, que es el caso Petroperú, ¿no? Esto que mejor símil que hablar de un barril de petróleo sin fondo, ¿no? O sea, entra al barril y no deja de entrar porque se cae, pues no tiene fondo el barril y en este caso se cae el petróleo. Vamos a hablar de eso con alguien que ha sido ministro de Economía y ha sido miembro de un directorio muy significativo de Petroperú porque renunció en pleno, presidido por el señor Oliver Stark, renunció en pleno cuando vieron que el gobierno de Dina Boluarte no les quería dar la razón en un planteamiento radical de reorganización de la empresa, que es lo que a gritos necesita y que lo está pidiendo ahora la ministra de Economía, Denise Miralles. Me refiero al economista David Tuesta, que tiene la amabilidad de atendernos. David Tuesta, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. David, ¿qué tal? Te pediría un comentario, varias veces hemos hablado al respecto, pero ahora que la ministra Denise Miralles anunció que habría antes de fin de año un decreto de urgencia para plantear ya no un rescate, porque cuando se habla de la palabra rescate, más dinero para Petroperú, sino una reorganización radical, severa, y radical y severa también tendría que ser austera de Petroperú. ¿Cómo crees que se llevará a cabo esto? Lamentablemente se ha perdido un tiempo valiosísimo. Cuando estuvo el ministro José Arista, se tomó una decisión en su momento muy decidida, digamos, de poner las cosas en orden. Se tenía una pequeña ventana de oportunidad para intentar no poner recursos sobre la mesa para una empresa que claramente está destinada al fracaso porque no tiene una buena gobernanza. Lamentablemente se perdió ese apoyo de la presidenta Boluarte, que al principio parecía estar decidida a ello. Y hoy estamos observando un nuevo episodio en el cual aparece otra vez un presidente diciendo que quiere reestructurar la empresa, que no quiere poner un centavo, pero hasta que no veamos ese decreto de urgencia, que entiendo que ojalá aparezca en los próximos días, no lo vamos a creer. Esa es la verdad, porque hoy yo me imagino al presidente, al igual que la presidenta Boluarte en su momento, haber estado recibiendo una cantidad de personas, congresistas, sindicatos, hablándole al oído, diciéndole que no, que esta es una empresa estratégica, que hay que seguirle poniendo plata, etcétera, etcétera. Entonces, siempre está el riesgo que el presidente se tire para atrás o que al final, en vez de ser una medida potente, termine siendo pues una pequeña bala de salva, ¿no? Entonces, veamos en qué acaba esta historia, ¿no? Sí, he visto versiones periodísticas, creo que el colega Alonso Ramos ha difundido una, con incluso un borrador de lo que sería un decreto de urgencia que se orientaría a que Proinversión se haga cargo de Petroperú. ¿Te parece eso no solo creíble o no, sino viable, factible? En el papel sí, digo en el papel porque está luego el elemento político, pero en el papel sí, de hecho, esa fue una de las alternativas que se barajó en su momento durante la presidencia de Oliver Stark, el director en el cual formé parte. Este esquema, que es uno de las diferentes alternativas, no me parece malo, es escindir la empresa. ¿Qué significa escindir? Es armarlo o distribuirlo en paquetes de activos, ¿no? Cada uno con diferentes características y que tenga apetito para ser de alguna manera adquiridos o que se preste algún tipo de inversión desde el sector privado a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, la refinería de Talara estaría en un paquete, ¿no? De repente con otros activos complementarios al mismo. El edificio de Petroperú y todos los elementos inmobiliarios estarían seguramente en otro paquete. Luego de repente hay algunos activos de repente de menor cuantía, improductivos, que estarían de repente en otro, ¿no? Entonces sí me parece además esa medida porque al mismo tiempo entiendo que esto, los ingresos
que se obtendrían de la venta o transacción de estos activos a cargo de Proinversión irían a un fideicomiso, ¿no? Entonces, un fideicomiso que aseguraría también de alguna manera un flujo de recursos y pago, ¿no?, de las cuentas que tengan con sus acreedores. El Esa, problema es el siguiente, en que no va a ser sí, suficiente, no va a ser suficiente. esa alternativa de la decisión por partes, por activos, ¿de alguna manera implicaría una privatización parcial? No necesariamente, ¿no? Porque de alguna manera la privatización en principio se podría dar hasta el 49%, de acuerdo a ley, hasta el 40% del valor de los activos de Petroperú. Entonces habría que ver cuál es la fórmula legal y dónde queda ese 49%, ¿no? Si queda distribuido, si queda asignado a uno de los activos, ese 49%, o queda repartido entre varios, ¿no? Esos son los detalles Sí. que no tenemos de la norma, ¿no? Hablaste de un símbolo de Petroperú y un símbolo para los que tenemos ya ciertos años, que es el edificio de Petroperú en la esquina de Paseo de la República con Carnaval y Moreira. Un edificio que ahora probablemente no sé exactamente de qué sirve cada piso, pero probablemente esté utilizado más por otras entidades y no necesariamente por Petroperú. Incluso hay ministerios enteros que han funcionado allí temporalmente, ¿no? El Ministerio de Vivienda Sí. alguna vez estuvo ahí embutido en ese edificio. ¿Tú crees que ese edificio, así como es simbólico, también sería un símbolo conveniente venderlo? Por supuesto, porque al final es un símbolo también de ineficiencia, Mm. pero no solamente símbolo de ineficiencia, sino tiene un valor inmobiliario importante, ¿no? En la época en que estuvimos en el directorio, apenas anunciamos que existía la intención de venta de ese edificio, aparecieron varios interesados con proyectos que realmente le añadían valor, no solamente al edificio, ¿no? Sino a todo el área del centro financiero. O sea, eso mismo, digamos, tiene un valor, un múltiplo, ¿no?, que va más allá del valor de tasación, que creo que está alrededor de los 200 millones de dólares, ¿no? El múltiplo puede ser hasta por 3 o hasta por 4. Incluso habían O sea, proyectos. esa venta tendría un impacto incluso urbano, porque por ahí habían proyectos de techar unas cuadras de Así la vía es correcto. expresa, ¿no? E incluso construir un edificio mellizo, o sea, mejorar el actual y construir un mellizo al lado y aprovechar, digamos, todo ese espacio tremendo de parking que tienen ahí para, en general, hacer un centro, digamos, de todo tipo, ¿no? De comercios, etcétera, digamos, que podría darle un valor muchísimo mayor al que tiene ahora. Hoy es un edificio, prácticamente es un edificio fantasma, casi nadie está por ahí, los ascensores casi ni funcionan. En realidad tiene un espacio enorme, incluso de recepción, que para vacío. En general, Penan es en una ineficiencia Petroperú, total. ¿Perdón? penan en ese edificio. Prácticamente, ¿no? Yo por suerte me iba temprano, no puede ver que penaba, ¿no? Tanto penaban también, una cosa, es un edificio además que tiene ahora, para muchos de los trabajadores que están ahí, tienen cierto símbolo, ¿no? Yo alguna vez he ido varias veces a las 6, 7 de la mañana, me ha tocado ir muy temprano al edificio y pues se hacen marchas, ¿no? Al estilo militar todavía, ¿no? Tiene su A propia propósito, canción. recuerdo que el exministro José Arista, que ahora me parece que va a ser candidato, ¿no? Sí, entiendo que De Fuerza sí. Popular, bueno, tenía su propio estilo de decir algunas cosas fuertes y llegó a decir que había trabajadores que eran como jeques árabes porque tenían muchos beneficios sindicalistas. Tú que has sido miembro del directorio, ¿has conocido si en parte era realidad lo que decía Arista o fue una hipérbole? No, 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 por supuesto que es cierto, tiene una cantidad de beneficios, digamos, que contrastan tremendamente con el resto del sector público, dentro del sector privado también bastante equiparable, seguro que hay otras empresas en el sector privado que pagan mucho más, por cierto, y seguro que está acorde con las ganancias o Ah, beneficios y claro, valor que pero generan, ¿no? en este caso es una empresa con pérdidas. Si fuera Mira, privada, no estarían tan bien los trabajadores. y es muy importante que la población, o sea, sepa esto, ¿no? Digamos, es una empresa que ha recibido desde el año 2022 hasta ahora casi 18 mil millones de soles de salvataje por parte del Estado.
¿Y qué significa esto? Es lo importante, ¿no? Podríamos estar hablando con esos 18.000 millones, se pudieron haber construido 250 colegios bicentenarios, 3.000 escuelas modulares, 20 hospitales de alta complejidad, 2.500 centros de nivel uno. Estaría financiado 11 años de pensión 65, 16 años de juntos. En fin, o sea, es una Becas, barbaridad. las becas, con una partecita de eso nomás cierras el problema terrible de las becas que se les olvidó de presupuestar. Totalmente. Entonces, 18.000 millones de soles son casi 2 puntos del Producto Bruto Interno. Casi cerrarías la regla fiscal, el déficit fiscal que queremos apuntalar este año y los siguientes, ¿no? Entonces, es una empresa que viene dando pérdidas permanentes. Es más, que ya hemos batido el límite de acuerdo a la Ley General de Sociedades. El límite dice que la empresa no puede tener pérdidas que representen el 50% de capital. Hoy Petroperú representa el 51%, ¿no? Las pérdidas sobre el capital. Está a portas, o sea, si fuera privada ya estaría ya fuera del mercado, ¿no? Y hay otro símbolo de Petroperú que es la refinería de Talara, ¿no? Es un símbolo de lo malo, de lo feo y de lo bueno, si es que pensamos que ya es una refinería que ha costado tanto que para algo servirá y ya está operativa, pero no a plena capacidad instalada, ¿no? ¿Qué futuro le ves a esa refinería? En la escisión, ¿cómo quedaría esa refinería? Bueno, tendría que estar un actor realmente de espaldas financieras para manejarla. A ver, acá es como que en un barrio pobre, humilde, una casa sin luz, agua ni desagüe, se haya comprado un Lamborghini o un Ferrari. Es exactamente lo que no tienes ni para la gasolina, no tienes ni para arrancarlo. En fin, o sea, eso es lo que ha pasado. Tenemos una de las refinerías, de acuerdo a los expertos, de las más modernas del mundo, ¿de acuerdo? Pero que no puede, que requiere un tiempo prolongado para que empiece realmente a operar eficientemente y eso solamente lo puede aguantar una empresa, ¿no? Que tiene realmente las espaldas financieras suficientes, que tiene operaciones de repente en diferentes partes del mundo y se puede dar el lujo de esperar, ¿no? El tiempo hasta que ésta empiece a funcionar en plena capacidad. Esa no es la característica de esta empresa, que está con el agua al cuello y ha tenido, de acuerdo también, hay una carta ExxonMobil que es la que construyó esta refinería, ¿no? Que señala que se ha estado mal operando, ¿no? Se le ha querido forzar a que produzca a plena capacidad, y varias veces, como consecuencia de esas malas decisiones, se ha tenido que paralizar la refinería, ¿no? Entonces, no puede funcionar todavía de manera continua al nivel esperado, ¿no? Que al menos al 95 por ciento de su capacidad. Entonces, en esas condiciones y más la situación financiera en la que se encuentra, pues es difícil que este Lamborghini y este Ferrari pues pueda correr a la velocidad que uno quiere. Y este Lamborghini, Ferrari, esta refinería digna de la península arábiga que tenemos en Talara, donde hay mucho menos petróleo que en esos lares, eh, ¿podría ser parte de un esquema de privatización? Sin duda, ¿no? Sin duda que hay interés, porque ya bien manejada y con los recursos suficientes, pues una empresa puede entrar a manejarla. Es más, ¿no? Incluso tendría sentido ya en ese caso que existiera algún tipo de integración vertical que haría más apetitosa la inversión sobre la refinería. Es decir, si me dan realmente pensemos en una gran empresa, ¿no? No quiero decir nombres, ¿no? Estas grandes mundiales, seguramente que tendría el interés de explorar, ¿no? Explotar determinados pozos y aprovechar la refinería y de repente generar sinergias con algunas de las inversiones que puedan tener en Ecuador, en Colombia, donde el petróleo está relativamente fácil de obtener y refinar, por supuesto, ¿Y ¿no? hemos dejado de explorar mucho en estos años? O sea, ¿es posible que nuestra riqueza petrolera sea mayor de lo que sabemos porque se ha dejado de explorar lo suficiente? Sí, ese es otro tema importante, ¿no? Digamos, ya es la parte ya de Perú Petro y la parte, digamos, de el marco regulatorio, que no se ha adaptado, digamos, a las condiciones, digamos, que requiere muchas de estas inversiones. El clima, ¿no? Para invertir en el sector no ha sido el adecuado y la regulación no se ha mantenido estable. De hecho, se han estado revocando en determinados momentos muchas de las adjudicaciones que se daban a algunos de los jugadores o los contratos no eran respetados también por parte del gobierno. Entonces, esto es un tema
que sin duda requiere mayor predictibilidad para que se pueda generar pues un círculo virtuoso, ¿no? Que es lo que se necesitaría para que la refinería funcione. ¿Y qué opinión te merece, si es que la conoces, la señora Elba Rojas, que ha sido nombrada presidenta de directorio tras la renuncia forzada? Bueno, él dice que se enteró por el periódico de Alejandro Narváez y de un corto interinato que hubo con alguien que lo reemplazó. La verdad es que, con todo el respeto, es bastante desconocida la señora Elba Rojas, todo el directorio en realidad. Eso fue una de las, vamos a decir, de las malas señales que dio el gobierno de arranque. No hubiera esperado un directorio de polendas. Yo sé que se estuvo evaluando a gente de primera para formar parte de ese directorio, se estuvo evaluando a gente del directorio que estuvo trabajando con Oliver Starr y otros también de gran reputación que estaban en otros directorios, que tenían la predisposición de aportar a Petroperú, pero que el gobierno lo descartó y prefirió elegir a un conjunto de desconocidos que se merecen todo mi respeto, pero honestamente los desconozco, ¿no? De hecho, el anterior presidente, las mayores referencias que tenía, y no sé si eran las mejores señales, es que era talareño, que había sido alcalde de Talara, y uno diría, pues bueno, tendría su corazón petrolero y de defensa estratégica de la empresa, entonces Su no corazón daba. negro, su corazón negro como el petróleo. Seguramente, y por eso seguramente entiendo que lo han removido también, porque su corazón ya era, vamos, muy grande para la empresa. Entonces ahora está la señora Roja que, vamos, espero que logre trabajar de manera coordinada con los accionistas, ¿no? Que es el MEF y el MINEM. Y ahí hay un problema de gobernanza, Fernando, justamente Petroperú, honestamente, no rinde realmente cuentas oportunas a los accionistas, ¿no? Por eso el comentario que hizo la ministra de que me ocultan información, no me lo dan, es verdad. Si no hay, o sea, nosotros mismos como directores no saben cómo, estando ya en el directorio, no sabes cómo sufríamos para que nos den el dato exacto y realmente como lo necesitábamos oportuno. Siempre había algún pretexto. Entonces, si ya tienes al directorio que no está metido en el tema, entonces las demoras pueden ser mucho mayores. Entonces, yo el otro día escuché al señor Narváez y decía que eran transparentes y que la ministra podía consultar los datos de septiembre. O sea, a mí me pareció es una broma, ¿no? Estamos en diciembre cerrando el año y quería que consulten los datos de septiembre que están publicados. O sea, absurdo, ¿no? Entonces, en esa situación, y eso es a lo que se tiene que enfrentar actualmente la Junta, la gobernanza no funciona y eso es algo que se tiene que cambiar también si se quiere que todo este proceso marche sobre ruedas, ¿no? Última pregunta, y que es una pregunta en términos proactivos. ¿Qué le aconsejarías al candidato X, a un buen candidato X, si es que quiere llevar el tema de Petroperú como una de sus banderas? ¿Qué le aconsejarías que plantee? Honestamente, que cierre la empresa, que el rol del Estado, si el Estado se plantea el rol de que haya, vamos a poner políticamente hablando, combustible barato en determinadas zonas del país, que haya abastecimiento, ¿no? Y que el combustible llegue a todos los rincones del país, eso se puede hacer sin una empresa estatal. No necesitas una empresa estatal para que eso suceda. De hecho, ese es uno de los mostritos o muñequitos que se están manejando para decir que no se debe privatizar Petroperú. Que vi un tuit del señor Cerrón el otro día diciendo que el combustible va a ser más caro y no va a haber. Eso es completamente falso, eso es un mito. Esto, bien despejado y bien gestionando, el petróleo va a llegar. Y va a llegar incluso, creo yo, mucho más rápido y a menor precio sin Petroperú. Y finalmente, David, ya más allá del petróleo, el 2026 va a haber turbulencia política, pero esperemos que de la buena turbulencia, ¿no? De esperar que nos toca, y ojalá sea una segunda vuelta no tan polarizada como otras, que sea como la más como la boliviana, ¿no? Que fue tranquila. Eh, ¿Tú crees que la mitad de año electoral va a disminuir nuestras señales, algunas modestas pero positivas que hemos visto, de crecimiento de inversión, de crecimiento de empleo formal? ¿Crees que eso se altere por la circunstancia electoral de los primeros meses del 2026? Mira, yo no sé si estoy en capacidad como Agatha Liz de decirte que los astros te sean propicios, ¿de acuerdo? Pero yo creo que podemos dibujar tres escenarios al menos, ¿no? Yo creo que el escenario base, la economía
debería estar creciendo a niveles similares o incluso un poco más de este año, es decir, 3 o un poquito más allá del 3%, ¿no? Con alguna turbulencia seguramente en el ámbito político. Esperaríamos que al final surja un candidato, al menos que no sea, que no respete la Constitución, que sea antimercado, que son las dos cosas en principio que creo que preocuparían a cualquier inversionista que quiere mantener sus expectativas, que hoy se mantienen de manera muy importante, de acuerdo al Banco Central de Reserva, sus encuestas, con expectativas muy importantes a 12 meses. Entonces, yo esperaría ese caso. Ahora, claro, siempre puede haber un escenario, vamos a ver, pesimista, ¿no? Pero yo, dentro de ese escenario pesimista, yo creo que el gobierno de Castillo trajo algo importante, que permitió medir, ¿no? ¿Cuál es el nivel de estrés que podría soportar la economía peruana? Entonces hemos visto que el Banco Central de Reserva y la política fiscal también, pero el Banco Central de Reserva sobre todo se ha convertido en un pilar importantísimo, ¿no? Que permitiría de alguna manera surcar, digamos, un escenario algo complejo, ¿no? Y quizás en ese contexto la economía sí se resentiría, quizás creciendo en torno al 2%, ¿no? Pero esperemos, pues, ¿no? Que esa situación no es la que se termine de concretar. Lamentablemente la política siempre termina definiendo, condicionando, pues, las expectativas de las inversiones, ¿no? Bueno, muchas gracias, David Tuesta, por ser incluso optimista en última instancia dentro del escenario pesimista. Muchas gracias, David, que tengas un feliz año y nos vamos a una pausa y volvemos con más en Las Cosas Como Son.